Bueno, este video tiene subtítulos porque necesito la opinión de la mayor cantidad de personas posible. Tengo poco tiempo cultivando pitahayas en mi casa y tengo 5 variedades. Yo vivo en esta zona desértica entre Estados Unidos y México. Tengo estas 4 variedades que ya podrán ver las condiciones en las que se encuentran. Y tengo esa otra. ¿De qué se trata? Bueno, primero contexto. Hace 2 años mis plantas se veían así como en esta imagen. Logré quitarles arriba de 50 frutas, pero hubo una helada muy fuerte y las plantas sufrieron daño. Así quedaron. Esto es hace 2 años. No les he hecho nada, no les he cortado algunas que me estorban, pero en sí así están. Quiero la opinión de ustedes. En el primer caso, esta es variedad Thompson, pulpa blanca, y esta fue una de las que más frutas sacaron hace 2 años. Después de la helada prácticamente se secó toda la mitad de esta parte. Nada más quedó vivo esta esquina, digamos, este lado. Todo lo demás está completamente seco. Era una planta muy frondosa, muy bonita, producía bien. Estos esquejes, estos son de hace 2 años. Después de la helada, estos crecieron. Estos de aquí son los de este año. Todos estos chiquititos. Sí, todos estos son de este año. Entonces, 2 años, 1 año. ¿Sí? No crecen más, nada más así. Y eso es parte de lo que quiero preguntar. Si alguien sabe qué puede estar pasando, ¿a alguien le ha pasado algo similar? Porque yo he buscado por internet cosas que se le pudieran parecer, que puedan dar una explicación, pero no hay. Ahora, cuando la planta estaba bien, yo corté un esqueje y lo planté aquí, y era este pedacito de esqueje nada más. Este se quemó también con el frío. Nació otro pequeñito aquí que también se quemó con el frío, y luego creció este, mide 15 centímetros. De ese nació este, otros 15 centímetros. De ese nació este, unos 10 centímetros. Y luego ya ya un poco más grande. Ahora esta es variedad Ocamponis. Sí, es una variedad mexicana, pulpa roja. A esta no le hizo nada el frío, no le pasó absolutamente nada con el frío. Pero desde hace 2 años no ha sacado flores, no ha sacado ramas y no ha hecho absolutamente nada más que simplemente engordar las ramas, los esquejes, al grado de que están reventadas por todos lados. Todos los esquejes están reventados, de un lado o del otro, pero todos están reventados. No crece la planta, no echa esquejes nuevos, no echa flores, no hace absolutamente nada. Nada más se infla y se infla y se infla. ¿Sí? También esa es otra de las dudas que tengo. No he encontrado nada al respecto. Lo único que esta planta ha hecho es tratar de crecer aquí, en es como si quisiera sacar una flor y luego siempre no. Entonces se seca, y luego otra vez, y luego ahí atrás, aquí atrás está otro. 3 veces ha intentado crecer aquí, pero no pasa nada. Entonces todos los esquejes están reventados. Esta es la variedad Ocamponis. Ahora, aquí enseguida está la variedad Maui Dragon.
de esta en el video pasado, pues tenemos esa fruta, ¿verdad? El asunto con esta también, una variedad muy frondosa, muy productiva, de muy rápido crecimiento, y se secó también con el frío. Todos estos eran esquejes, se secaron, se pudrieron, todo se secó, todo. De aquí para arriba, algunas quedaron vivas. Obviamente las terminaciones aquí están secas, todo está seco aquí. Pero de alguna manera, pues hay algunos esquejes vivos acá arriba. Bueno, todo lo que está creciendo aquí, este año ni el pasado ha hecho absolutamente nada. Esa flor de ahí es un esqueje que se me cayó, que por ahí hasta abajo. De ahí sale este súper delgadito, que la mayoría, o si no es que todos, por más luz que les dé, están súper delgaditos. Entonces de ahí se separan estos otros 5, también muy delgados, y luego ya la fruta. ¿Sí? Este otro esqueje, que ya está un poco más grande, viene exactamente de ese mismo esqueje delgado. Va subiendo ahí, y exactamente aquí sale este. Y este hoy abrió 3 botones. A ver si se ven. Bueno, tiene 3. 1, 2 y el de atrás. 3 botones. Pero es este esqueje. Todo lo que está puesto aquí no ha crecido, no se ha reproducido, no ha echado botones, no ha echado esquejes nuevos. Están muy grandes, muy gordos, se ven muy sanos, pero no han crecido. Los corté hace muchos meses, no les ha crecido absolutamente nada. Esa es la otra pregunta. ¿Será que esta planta ya la tengo que cambiar o le daré otra temporada? Nuevamente no he encontrado absolutamente nada en internet que me dé una idea de qué puede estar pasando. Porque los esquejes más grandes y más viejos no están haciendo nada, y estos esquejes súper delgaditos, que ojo, yo digo que no tienen nada que ver con la luz, porque siempre han estado aquí desde que los enraicé por primera vez, siempre han estado en este cuarto, siempre han estado bajo la sombra del 30%, y ahí al final pues está la Connie Mayer, y eso está creciendo completamente normal. Ahorita vamos para allá porque aquella también tiene su cosa rara. Esta es la variedad lisa. Nuevamente a esta casi no le hizo el frío, pero lo que pasó con esta es que se quemaron todas las puntas. Hizo un periodo de frío, dejó de crecer, luego hizo un periodo de calor, volvió a empezar a crecer, y luego se vino la helada, entonces le pudrió todas las puntas. También se pudrió todo esto, de esta parte nada más quedó la mitad, de esta otra parte también nada más quedó la mitad, y este esqueje, así como está dañado, sacó esta flor que no sé si ya había pegado, pero yo le retiré la flor y 4 o 5 días después se está poniendo amarilla. Entonces no sé si no pegó realmente o algo pasó durante los siguientes días que la terminó soltando. Pero pasa lo mismo que con la Maui Dragon. Esta tiene su tallo principal, y todo lo que ha crecido sobre ese tallo principal, que vendría siendo ese, que vendría siendo este, no ha hecho nada este año. No ha crecido, no se ha reproducido, nada. Esta flor salió aquí, pero ya la va a soltar. Anteriormente había salido otra aquí, también la terminó tirando, pero todo este otro crecimiento son puros esquejes pequeños. Por ejemplo, este es un esqueje chiquito, avienta estos, se pudren y se caen. Aquí está otro, se pudre y se cae. Aquí están otros, aquí está otro, se pudren y se caen. Entonces todo esto, todo esto viene de este esqueje que está delgadito. Ese viene de ese de ese de allá, de allá, de allá, y llega hasta este. Este es un esqueje que yo puse a enraizar ahí, y ahí se quedó.
Entonces es esa rama, esta rama. Este es otro esqueje que ahí se quedó enraizando. Nuevamente, todos delgaditos, muy delgaditos. ¿Sí? Estos son los que están subiendo acá y luego ya comenzaron a desarrollar los esquejes normal, pero nos queda más o menos un mes y medio de calor y estos no se van a poder madurar, además de que están muy altos y están sobre esquejes que no tienen soporte, o sea, están muy delgaditos. Yo creo que se podrían romper, por lo que se me hace que los voy a tener que podar a fin de año y tratar de hacer la copa el próximo año. Entonces, nuevamente, ¿qué podrá estar pasando? ¿Qué tanto les afectó el frío? Todo esto está podrido. Pues está súper delgadito. Acá arriba quiso nuevamente crecer y se quemó la punta, a pesar de que ahorita ya la temperatura es algo baja. Y luego la Connie Mayer. Aquí les voy a poner esta imagen. Se quemó de arriba abajo completamente. Todo lo que estaba sobre el tutor, todo se quemó. Ahí lo pueden ver en el video. De toda la planta de Connie Mayer quedó este tronquito, este tallito. Son como 8 o 10 centímetros que estaban por debajo de la corteza, pero se quemó por todos lados. Nada más le quedó una yema aquí y otra yema de este lado. Aquí salió primero y luego un gato que venía aquí a dormir lo quebró y luego ya brotó de aquí. Ese no me di cuenta que estaba brotando porque estaba entre todas las demás hierbas y se enraizó acá. Este sí lo escarbo, tiene raíces abajo, por eso ya lo dejé así y luego ya comenzaron a crecer. Y todo esto es crecimiento de este año. Hace como 2 meses intentó sacar su flor de este esqueje que le había cortado ya para hacer la copa por la parte de acá atrás, creo, o uno de estos dos. Fue la flor y no sé, unos 2 días antes de que fuera a abrir, 2-3 días antes, la soltó. Y aquí es donde yo les digo que no creo que sea la luz lo que está pasando con las otras variedades, porque estas están creciendo súper bien, súper saludables, ninguna enfermedad. Esta se quemó con el sol y esto le ha pasado a varias. Le dio el sol muy fuerte a través del plástico y se puso amarilla y luego se pudrió y se hizo así. Lo pude haber dejado porque va a pasar lo mismo que con las otras, se queda el puro tallo pelón, pero se veía muy mal, no quiero que se vayan a enfermar. Entonces esta es la Connie Mayer y estaba así y creció todo esto este año, cosa que no están haciendo las otras. Y luego otra razón para creer que no es el sol o la falta de luz lo que les está pasando es que todos estos esquejes los tenía enraizando juntos en un rinconcito, y esos no se congelaron. Entonces han estado creciendo y los he ido cortando y creciendo y cortando porque no tengo todavía dónde ponerlos, pero crecen normal, crecen bien, crecen verdes, largos, saludables completamente, todos. Está haciendo calorcito. Entonces incluso los de acá abajo, o sea, crecen bien. Todos estos son de los que germiné de semillas, no he podido hacer nada con ellos. Tengo algunos trasplantados, pero todavía están en espera de maceta. Pero todo esto está creciendo bien. Lo único que está teniendo problemas es todo lo de acá arriba. Entonces esas serían como que mis 3 preguntas. ¿Qué le está pasando a la Thompson? ¿Alguien había visto algo así con la Thompson? Bueno, con alguna variedad, algo así como esto. Les digo, son 2 años de crecimiento y crecimiento de este año. Sí. Esa así se quedó. Es nada más como que la mitad del esqueje lo que está vivo. Esta es la otra Thompson, igual puros esquejitos de 10 centímetros y apenas está queriendo despuntar 2 años después. Está haciendo lo mismo. No sé si es Maui Dragon o es de las de semilla, pero igual avienta sus brotecitos, se secan y se hacen duros como costra, como callo.
pues como está aquí en esta, que esta es la otra flor polinizada. Entonces salen estos, se hacen como callo y ya, paran el crecimiento. Lo que pase con la Ocamponis, de que nada más está ensanchando los esquejes, no está produciendo absolutamente nada, nada más están súper gorditos. De que yo creo que si le pego a algunos se me hace que se revienta. Entonces están reventados por todos lados, no hace absolutamente nada. La Maui Dragon, como les comentaba, los esquejes están súper saludables, súper bonitos, todo lo que quieran, pero no están ni echando brotes nuevos, ni creciendo, ni nada. Este es el crecimiento de principios de año, y lo que está produciendo frutas son los otros esquejes más delgaditos, de esquejes que se me enraizaron ahí solos. Y luego pues la lisa está en las mismas condiciones, todos los esquejes grandes están dañados, pero son los esquejes delgaditos los que están empezando a crecer. Esta es la última flor que polinicé. Se ve bien, ya le tengo que quitar la flor, pero ahorita el tema es, ¿alguien sabe, alguien podrá tener una explicación de qué es lo que les está pasando? Porque pues se me hace raro que todo lo que está más maduro, que pues según internet debes tener plantas maduras ciertos años para que produzcan, y pues resulta que lo más nuevo, lo que está en menos condiciones, es lo que está echando frutos o es lo que está creciendo, pero lo que es la planta ya establecida no está haciendo absolutamente nada. Entonces esa es mi pregunta. El video lo voy a subtitular para ver gente de otros países qué opina, y ya según lo que me digan, pues en otro video les explico, y como quiera evitamos que nos vuelva a pasar. ¿Sale? Eso sería todo, nos vemos en el otro video. Espero sus comentarios, sugerencias, ideas o cualquier cosa que se les ocurra que pueda estar pasando.